lípido 3 puntos, enfermedades mieloproliferativas 3 puntos, trombocitopenia inducida por heparina 3 puntos, hiperviscosidad 3 puntos, homocistinemia 3 puntos. Viene el paso 3, suma el paso 1 más el paso 2 y suma 1, la cantidad de puntos. ¿Cuántos tiene su paciente? Si su paciente tiene solamente un punto, tiene un riesgo bajo de hacer trombosis venosa profunda y obviamente mucho más bajo de hacer tromboembolismo pulmonar. Si tiene 2 puntos, tiene un riesgo intermedio. Si tiene 3 o 4 puntos, tiene un riesgo alto de hacer trombosis venosa profunda. Ojo, y si tiene más de 4 puntos, o sea 5 o más, tiene muy alto riesgo de hacer trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Y uno en teoría a estos pacientes no debiera someterlos a ese riesgo, ni someterse uno a ese riesgo tampoco. Entonces, el último paso, que es el paso 4, que es como unir todo ese algoritmo, hacer usted una buena historia clínica con muy buen examen físico. En la historia clínica no sobra recordarles a todos valores de hematocrito, ¿cierto? Para de entrada saber cuáles son las pérdidas sanguíneas permisibles. La talla, esos pacientes siempre deben ser tallados, si no, ¿usted cómo va a sacar el índice de masa corporal? ¿Cierto? Esos pacientes en el examen físico hay que buscarles, por ejemplo, en el abdomen si hay hernias escondidas, pequeñitas, porque esas hernias pueden ser factores de riesgo fácilmente para que el cirujano por esa hernia se meta y perfore vísceras. A veces se pasan inadvertidas. Cuando usted hace una buena historia clínica, calcula el riesgo y se lo asigna, y tiene lo que le acabo de decir, bajo, intermedio, alto o muy alto riesgo, usted decide qué hacerle a esos pacientes. Como le repito, esto no fue ni inventado, ni fue que yo leí que era esto, no. Fue un arduo trabajo, se revisó la bibliografía extensamente y se llegó a esta conclusión. Entonces, los de bajo riesgo es importante, buena posición en la cama quirúrgica. Buena posición quiere decir que las piernas deben estar flexionadas, no totalmente estiradas. Al estar flexionadas, el reflujo, el retorno venoso mejora, la función de las válvulas de las venas mejora. Entonces, posición de las piernas, 1. 2, deambulación temprana en estos pacientes, lo más temprano que se pueda. Y 3, compresión neumática intermitente. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted va a dar anestesia donde un sitio donde no haya compresión neumática intermitente, maestro, no se meta ahí. Es casi que obligatorio hacerlo. Y lo dice el CHES, y lo dice 2008, lo dice el algoritmo de Davidson-Caprini, lo dice todo el mundo. Y sé que se están haciendo liposucciones en sitios donde desafortunadamente todavía no tienen este mecanismo de profilaxis. En intermedio, ¿qué tenemos? Además de lo anterior, de la buena posición, de la deambulación temprana y de la compresión neumática intermitente, aquí se le adicionó las medias de compresión elástica y se dejó en ese algoritmo ya como parte de cada uno la posibilidad de usar heparinas de bajo peso molecular, claro, a dosis muy bajitas, cada 24 horas, por 5 días nomás. Eso sí, ya depende de cada uno. Es una sugerencia. A los de alto riesgo, además de todo lo anterior, ya casi que es un mandato ponerles heparinas de bajo peso molecular a dosis súper bajitas. Estamos hablando de dosis internacionales de 2.500 a 3.500 unidades, o fundaparinol 2.5 miligramos cada 24 horas por 5 días máximo. Y vamos a los de muy alto riesgo, que además de todo lo anterior, las heparinas de bajo peso molecular, aquí sí hay una división
y es bueno que la conozcamos. El CHES dice llévela hasta 28 días, Davison Caprini dice 14 días. Nosotros decidimos, de acuerdo a toda la bibliografía, entre 14 y 28 días, dependiendo del riesgo del paciente. Independiente de los puntos, sacando eso aparte, aquí tenemos unos puntos adicionales o unos pacientes que son de riesgo alto de entrada, así no tengan más puntos. ¿Cuáles son? Todos los pacientes con múltiples factores de riesgo para trombosis venosa profunda, procedimientos de más de 5 horas de duración, así no tengan ningún otro factor de riesgo, ya lo hace esto meritorio que sea de alto riesgo. Liposucciones de gran volumen. Entonces aquí dicen unos cirujanos plásticos, no, es que alto volumen es 6.000, no que 8.000, no que 7.000, no, eso ya está estandarizado a nivel mundial, que más de 5.000 ya se consideran liposucciones de grandes volúmenes. Procedimientos combinados con abdominoplastia. Entonces, por ejemplo, abdominoplastia, liposucción, mamoplastia, paciente de muy alto riesgo. Los pacientes que llegan a ciudades de gran altitud, más de 2.000 metros, 1 o 2 días antes de la cirugía. Por ejemplo, vienen del nivel del mar a hacerse operar acá en Bogotá y llegaron ayer y quieren que lo operen hoy. Alto riesgo. Que esperar por lo menos 72 horas. Los que aspiren viajar después de operados 4 horas o más que dure el viaje, ya sea por tierra o por avión, antes de 1 semana en el posoperatorio de un procedimiento grande de estos. Alto riesgo. Y aquí hay un punto que a algunos cirujanos plásticos les causa prurito, horror, escozor. Algunos son muy conchudos y no dicen nada. Son las lipoinyecciones glúteas. Desafortunadamente estuvimos revisando la bibliografía al respecto y no es que haya mucho. Se sabe que las profundas son más riesgosas que las superficiales, pero duran menos. Se sabe que hay un volumen, pero aquí se dejó en este consenso como recomendación, no es una norma, es una sugerencia, es una recomendación, que las lipoinyecciones glúteas son de muy alto riesgo. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros damos? Sí, Martica. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Esta es la última diapositiva y entra la discusión. Nos vamos a apoyar en los doctores con bastante experiencia en el tema. Pues primera recomendación, elija bien su paciente. No se vaya a meter en la paciente que tiene todos los factores de riesgo y afuera de eso hacerle un triple combo y fuera de eso en un chuzo X, por favor. 2. Haga una buena historia clínica completa, gástele tiempo a eso, averigua antecedentes, que ginkgo biloba, que medicamentos naturistas, todo eso hay que suspenderlo 1 semana antes. Los invito a que se lean el consenso, está publicado completamente en la página de la Sociedad Colombiana de Anestesia. Tiene algunos errores pequeños, menores, por ahí se olvidó colocar algunas cosas, pero eso está en proceso de corrección con el editor. Ya estoy haciendo la carta para que lo corrija, pero en términos globales está bien hecho, está bien documentado allí con toda la bibliografía que soporta todo lo que estamos diciendo esta noche. Hable con su paciente, explíquele a qué riesgo está sometido, qué le puede pasar. Va a tener dolor, es normal que tenga fiebre, por ejemplo, es normal que tenga ahogo, es normal que esté diaforético, pálido, que tenga signos clínicos de ortostatismo. No, hay que hablar y hay que explicarle al paciente muy bien lo que le puede sentir y las señales de alarma además. Mantenga